Bueno, esto corresponde al concepto de cálculo de concentración. Cuando hablamos de disoluciones, tipo de mezcla física, constituida por un disolvente, particularmente, normalmente puede ser agua, y uno o varios solutos, las sales, los azúcares u otras sustancias cuya propiedad queremos extender con el uso del agua, normalmente disolvente, ¿verdad?, en algún uso particular, en alguna función. Entonces hay una relación, una proporción de ese soluto o de esos solutos en relación a todo el contenido de la disolución, y entonces utilizamos el cálculo de concentraciones de forma física o de forma química. En este caso vamos al concepto de unidades físicas o el uso de la relación porcentual. Vamos a entender la disolución como la suma del soluto y el disolvente. Es importante aclarar acá el concepto de disolución y solución se manejan como sinónimo en los textos, en los ejercicios. De igual manera el de solvente y disolvente. En todo caso es importante tener claro entonces que cuando hablamos de disolución va a ser la suma en una misma unidad, gramos o mililitros, del solvente y del soluto. Esas unidades que mencioné son las que vamos a utilizar en el contexto de estos ejercicios. Entonces en este cuadro podemos ver la relación de los tres tipos de cálculo de concentración en el contexto de la unidad física, donde vamos a hacer una relación masa-masa, volumen-volumen o masa-volumen entre el soluto y la disolución. No olvidemos que la disolución es la suma del soluto y el disolvente. Entonces si prestamos atención en este cuadro, en esta columna encabezada con la letra C, están los cálculos de concentración para cada información que visualizamos por fila. Entonces, por ejemplo, si queremos ver en el caso de la primera fila, dividiendo los 50 gramos de soluto, que puede ser una sal, entre los 200 gramos de disolución, nos va a dar un 25%. Eso lo que significa es que por cada 100 gramos de solución hay 25 gramos de soluto o de sal. Si partimos del hecho de que la disolución es la suma del soluto y el disolvente, podemos decir que en este caso hay 150 gramos de disolvente, agua por ejemplo. Siempre va a ser una relación de soluto entre disolución, ya sea en gramos, en mililitros o gramos entre mililitros. En este último caso en particular es importante recordar que cuando yo vaya a obtener o que cuando se vaya a calcular la disolución, esta tiene que estar en la misma unidad. Entonces es importante tomar en cuenta el concepto de densidad, que es la relación matemática que nos va a permitir ir de unidad de masa a unidad de volumen para poder sumar el soluto y el disolvente que se encuentren en la misma unidad, en este caso mililitros, y poder hacer entonces la relación porcentual masa-mililitro. Yo no puedo sumarle a los gramos mililitros, sino que gramos con gramos, mililitros con mililitros, en este caso para obtener el volumen que es en mililitros. Si usted hace una pausa en el video va a poder constatar que haciendo las respectivas relaciones 50 entre 150, 25 entre 180 van a dar estos resultados respectivos de concentración. Vamos a hacer una secuencia de varios ejercicios tomando en cuenta entonces esta relación. Siempre vamos a relacionar soluto entre disolución, y a partir de aquí yo puedo despejar, ya sea para calcular el soluto o para calcular la disolución. Voy a hacer una pausa en el video y repasar la técnica de despeje para constatar que estos despejes son los correctos. En este primer ejercicio vamos a dividir, vamos a calcular lo siguiente. Dice, se mezclan 60 gramos de cloruro de sodio en 150 gramos de agua. Entendamos que la sal, los azúcares, ácidos, bases son sustancias cuyas propiedades queremos de alguna manera utilizar, entonces las extendemos con el uso del agua, o a veces queremos paliar o disminuir un poquito el efecto de esas sustancias diluyéndola, mezclándola en agua fundamentalmente. Entonces en este caso, si sumamos los gramos de soluto y los gramos del disolvente, nos va a dar 200 gramos de disolución. Ya puedo entonces relacionar el soluto con la disolución y hacer el cálculo de la concentración en unidad masa-masa. Masa-masa porque estamos hablando de gramos de soluto y gramos de disolvente y en consecuencia de disolución. En el siguiente ejercicio vemos que la tónica va a ser similar, nada más que en unidad de mililitros. Esto es para dejar claro que indistintamente de la unidad, la resolución va a ser la misma. Dice, se mezclan 25 mililitros de hidróxido de sodio, una base,
en 200 mililitros de agua. El agua sigue siendo un disolvente universal, por cierto. Si yo sumo estos dos números, me va a dar que la solución o la disolución es de 225 mililitros. Ya tengo entonces los arrestos o las posibilidades de hacer la relación 25 gramos de mililitros de soluto entre 225 de disolución y calcular la concentración, que es lo que me están pidiendo en el ejercicio. Siempre les recomiendo hacer una pausa para revisar el ejercicio, usar la calculadora, usar el Excel o la herramienta que tenga para poder verificar. No quedarse con lo que la persona platica, sino además constatar por cuenta propia que lo que se está hablando es lo correcto. Siguiendo con lo que estamos planteando, vamos a leer el siguiente ejercicio. Dice, en 250 gramos de disolución hay cierta cantidad de sal. Calcule la cantidad de disolventes y la concentración es 13% masa a masa. Noten que aquí ya está la fórmula despejada. ¿Por qué para soluto? Bueno, me están dando la información de disolución y la concentración. Si me fijo en la fórmula, lo que me correspondería sería entonces calcular el soluto. Para entonces venir aquí al final y en esta relación que ya conocemos, que dice que la disolución es el solvente más el soluto, habiéndose calculado el soluto y conociendo la disolución, puedo entonces pasar a restar este dato del soluto y calcular el disolvente. Entonces tenemos que aplicando la fórmula para calcular el soluto, eso nos da 32.5 gramos. Usted lo puede constatar con su calculadora o la herramienta que tenga a disposición. Una vez calculado eso, ese soluto, se lo restamos a la disolución, que son 250 gramos, como resta el ejercicio, y ya podemos entonces tener los gramos de disolvente que me están solicitando. En este otro ejercicio se lee, dice, se agregan 25 gramos de sal en una cantidad de agua. Calcule la cantidad de disolventes y la concentración es 25% más a más. Noten que a diferencia del ejercicio anterior, en este caso me están dando la cantidad de sal. Si yo me fijo en la fórmula, entonces tengo el soluto, tengo la concentración, voy a calcular la disolución. No es lo que me están pidiendo, pero es un medio para un fin. Si usted conoce la disolución, calculándola ya con esta fórmula despejada, y aplica el concepto de soluto, que ya tiene este dato de 25 gramos, entonces simplemente voy a hacer una resta entre la disolución que vamos a calcular y el soluto que tenemos como dato en el ejercicio para poder calcular el disolvente. Entonces, con la información que tenemos, calculamos la disolución, o sea, vamos a dividir 25 gramos de soluto entre 25%, multiplicamos por 100, tenemos calculada entonces la disolución, que sería 100, le restamos el soluto y eso nos va a dar el disolvente, como se aprecia en la tabla. Finalmente, dejo este ejercicio acá como un preámbulo al cuidado que hay que tener cuando uno resuelve ejercicios en datos que tienen diferente unidad. No se pueden sumar datos o información en diferente unidad, tiene que estar en la misma unidad. Dice, se agregan 25 gramos de sal en 150 mililitros de agua. Calcule la concentración. Noten que la sal está en gramos y que el disolvente está en mililitros. En este caso en particular, tenemos entonces como dato de densidad que la densidad del agua es de 1 gramo por mililitro. Eso es importante porque en el caso del agua, que es el disolvente universal, entendemos a partir de esta relación que si se tienen 150 mililitros de agua, es lo mismo que decir que se tengan 150 gramos de agua, porque la densidad es 1. Esto es en el caso particular del agua. En cualquier otro tipo de disolvente, hay que tener en cuenta que ese valor no va a ser así. Entonces, con esta fórmula que dice que densidad es masa entre volumen, yo puedo convertir un dato de mililitros a gramos o viceversa. En este caso, repito, como la densidad es 1, pues simplemente concluimos que si tenemos 150 mililitros de agua es lo mismo que decir 150 gramos. Se lo sumamos a 25 y ya tendremos entonces la cantidad de disolución. Hacemos la relación soluto-solución y ya tenemos calculada la concentración, que lo voy a dejar acá sin el valor para que usted lo resuelva con los recursos que tenga disponible. Siempre es importante tomar en cuenta que la información se brinda, hay que aprender a ser autodidacta y no quedarse con lo que se plantea, sino investigar, resolver
y constatar que lo que se está dando es correcto, para no quedarse con ninguna duda, y en caso de inconsistencias pues buscar cuáles serían las razones de esa inconsistencia o resolver cualquier duda de camino.